amiguitos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Recuerda que hoy es domingo, hoy es Día del Señor y recuerda también que debemos tener prioridades. Recuerda que nuestras vidas y realmente durante toda la semana Dios debe ser nuestro número uno, nuestro primer lugar, en quien debemos pensar continuamente y debemos estar trabajando, como vimos la semana pasada, en la obediencia para con el Señor. También quiero agradecerte enormemente por todas tus tareas. Hasta este momento solo he recibido estas. Mira, Maday, Dulce, Elías y Ali. Estas son algunas imágenes de la actividad que dejamos la clase pasada y yo estoy segura que para muchos ha sido complicado tal vez, pero no te preocupes, yo voy a seguir recibiendo tus tareas y la próxima clase, la próxima semana yo las voy a presentar como estas. Entonces vamos a empezar. Recuerda que es importante que oremos primero y también que recuerdes en qué lección vamos. Hoy es la lección número 8 de este trimestre y de nuestra aula virtual Edificando Corazones a Distancia. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, cuántas gracias, Padre, por este día. Gracias porque nos permites estar reunidos de esta manera, Padre. Ayúdanos, Dios, a tener siempre en nuestra mente tu nombre, Señor, y a darte la prioridad siempre, Señor. En Cristo Jesús, ayúdanos en esta lección y en este día. Amén. Muy bien. Bueno, amiguitos, vamos a comenzar. Quiero nada más rápidamente hacer como un pequeño repaso de la lección anterior. ¿Tú te acuerdas que había dos hombres que querían ver al Señor Jesús? Eran dos griegos. Ahora vamos a ver nuestro nuevo capítulo. Seguimos en el capítulo 12 del Evangelio de Juan y los versículos son del 27 al 50. En este día vamos a ver algo muy importante, es que Jesús comienza a anunciar su muerte. Entonces, antes de comenzar, tengo una pregunta súper importante para ti. Para ti, ¿tú qué sentirías si supieras que tienes 3 o 4 días de vida? Yo creo que tendrías tristeza, yo creo que te angustiarías y hasta cierto punto creo que tratarías de hacer todo, ¿verdad? Entonces, esto te lo pregunto por lo siguiente. En este capítulo vamos a ver cómo Jesús comienza tal vez a contar un poco de cómo se siente y además de anunciar todo lo que va a pasar y acontecer cuando Él muera. Entonces, vamos rápidamente a tu Biblia en el capítulo 12 de Juan y vamos al versículo 27. Dice: ahora está turbada mi alma y te diré, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. No sé si te das cuenta, la palabra turbado para mí es como que el Señor está angustiado. Y así como yo te preguntaba, yo estoy segura de que el Señor estaba angustiado como tú y yo al saber que vamos a morir pronto. Realmente la muerte es algo que nos angustia a muchos. Pero ¿sabes qué es lo que más he aprendido del Señor Jesús? Que no debemos de temer a nada, porque ¿sabes qué? Si nosotros estamos dependiendo de Él, Él nos va a cuidar inclusive hasta la muerte. Entonces, ¿sabes qué? También esto es muy precioso porque no hay razón para temerle a la muerte, porque si tú decides creer en Jesús, vas a tener una vida eterna y eso es muy especial. Entonces, vamos aquí a ver. En el versículo realmente lo que nos quiere decir es que nuestro Señor está un poco angustiado porque va a morir pronto. Y realmente Él sabe la hora exacta y el día exacto en el cual va a morir. ¿Sabes por qué? Porque Él es omnisciente y omnipotente. Esto quiere decir que todo lo sabe y además el Señor, esto quiere decir su Padre, le va comunicando todo lo que va a suceder. Entonces es por eso que el Señor, Jesús en este caso, cuando está aquí en la tierra siente esa angustia porque recuerda que se hizo hombre como tú y yo para venir aquí. Esto es muy importante, ¿sabes por qué? Porque Él de alguna manera conoce algunos de nuestros sentimientos. Entonces es por eso que Él comienza a sentirse un poco angustiado. Entonces sigamos leyendo, dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces, ¿cómo es que va a glorificar su nombre? Acuérdate que en la lección pasada vimos cómo Jesús les decía a los griegos que el Hijo del Hombre iba a ser glorificado
Esto quiere decir que iba a ser crucificado, que iba a morir. Entonces él sabe que no puede decirle a su padre que lo salven, porque de hecho él ya sabía que la única razón que había venido a esta tierra era justamente para morir. Tú me vas a decir, ¿cómo vino a la tierra a morir? ¿A sufrir? Y yo te voy a contestar que sí. La Biblia dice que Jesús vino a esta tierra a morir por ti y por mí. ¿Y sabes cuál es la única razón por la cual eso se hizo? Sigamos leyendo, a mí me interesa mucho. Este capítulo es muy importante. Vemos que la razón por la cual Jesús muere es para que no nada más el nombre de su Padre sea glorificado, sino que la multitud se acerque. Acuérdate que muchas veces en los milagros que hemos visto anteriormente, la gente seguía sin creer en Jesús. Y eso pues es muy triste, porque a veces ellos ven, ellos escuchan, y a pesar de eso, ¿qué crees? Deciden no creer en Jesús. Entonces debemos ser cuidadosos, debemos cuidarnos de que nuestro corazón y nuestra mente, cuando vea y escuche, decida creer en Jesús, porque eso es lo más importante. Entonces dice la Biblia que de pronto llegó una voz del cielo y la multitud creía, ¿sabes qué? Que era como un trueno, que era como algo así que estaba pasando. ¿Y sabes qué? Era una voz que decía, glorifica mi nombre y yo lo voy a glorificar de nuevo. Cuando la multitud escuchó este trueno, creyeron que era un ángel, que iba a llover, pero ¿sabes qué pasa? Que no era así, era la misma voz de nuestro Señor Jesús, bueno, de Dios, llamando a su pueblo, porque Jesús inmediatamente cuando sucede esto dice que esa advertencia, esa voz no era para él, sino para la multitud. Entonces la gente que estaba ahí había escuchado, pero ¿sabes qué pasa? Que en este momento, cuando Jesús manda esa voz, la gente tal vez nada más como que se espantó. Y cuando Jesús les decía qué era lo que significaba esa voz, la gente quedó impactada. Pues resulta que esa voz que se había escuchado en el cielo era que la hora de que el mundo fuera juzgado había llegado. ¿Qué es juzgar? ¿Tú sabes? Quiere decir que Jesús iba a hacer un juicio, que iba a ver cuáles habían sido las actitudes, el comportamiento de las personas del mundo. Y esto pasa porque, ¿sabes qué? Nosotros como personas, como hombres sin Dios, tendemos a pecar de una manera muy abiertamente. Entonces el Señor dijo que iba a juzgar el mundo y además iba a echar fuera al que lo gobernaba. ¿Tú sabes quién gobierna este mundo? Es justamente Satanás. El príncipe de este mundo es Satanás. Entonces muchas de las personas, imagínate, la Biblia fue escrita hace miles de años, y sigue siendo el príncipe de este mundo. Las mismas actitudes que tenía la gente, como dice este capítulo, estos versículos, las siguen teniendo en este momento, ¿no te parece? A veces no podemos verlo, a veces creemos que la Biblia fue escrita hace muchos años y que ahora no nos puede como que no puede ser lo mismo que antes, pero realmente cuando vemos esto es realmente que seguimos siendo así de necios, ¿verdad? La gente sigue viendo, sigue creyendo y sigue siendo testigo de esos milagros y sigue sin creer en el Señor Jesucristo. Entonces Él dijo que cuando Él fuera levantado, ¿qué crees que va a pasar? Atraerá al mundo hacia Él, y esto lo decía para explicar más o menos qué tipo de muerte iba a tener. Entonces dice que la gente empezó a decir que la ley les decía, ¿verdad? Que lo que la ley les decía, dice aquí, era que el Mesías iba a vivir para siempre. Entonces, ¿por qué decía que el Hijo del Hombre va a ser levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Bueno, acuérdate que el Hijo del Hombre viene a ser Jesús. Recuerda que Jesús se hizo hombre para venir a este mundo a cumplir con este propósito. Entonces Jesús les respondió: la luz va a estar con ustedes solo por poco tiempo, caminen mientras la tienen, así la oscuridad no los sorprenderá. Qué impresionante, ¿no crees? La luz es Jesucristo y la oscuridad es este mundo lleno de cosas que Satanás ha permitido. Entonces Jesús les intentaba decir que aprovecharan que Él seguía ahí,
que la gente pudiera realmente arrepentirse y acercarse a Él mientras seguía vivo, porque acuérdate que Él está a punto de morir. Entonces, el que camina en la oscuridad no sabe por dónde va. No sé si tú has visto a personas cieguitas, ¿verdad? Las personas que no pueden ver, que tienen esa discapacidad, pues todo el tiempo es una oscuridad en su vida. Y esto realmente es triste, es hasta cierto momento mucha angustia para ellos. Aquí nosotros no somos así, bueno, no sé cuál sea tu caso, pero vemos a mucha gente que a pesar de que puede ver, a veces sigue en la oscuridad. Esto quiere decir a veces sigue en el mundo. Y nosotros requerimos de esa luz, que quiere decir Jesucristo, para poder caminar y creer en ella, ¿verdad? También para que nosotros podamos convertirnos en hijos de luz. Entonces dice que Jesús dijo esto y se fue lejos a esconderse, porque ya había sido suficiente la forma y todo lo que Él quería compartir para con ellos. Entonces, yo te quiero hacer dos preguntas. Hasta aquí, ¿tú qué piensas? ¿Qué es lo que tú crees ahora en este momento? Yo la verdad es que te pregunto porque los judíos, como dice aquí, a pesar de todos los milagros, todavía no creían en Él. Pues tenía también, ¿sabes qué? Tenía que cumplirse algo que también fue escrito hace mucho tiempo. Vamos rápidamente a Isaías 53, versículo 1 y 2. Dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Te das cuenta de esto? Para empezar, a mí siempre me impresiona ver cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento siempre van de la mano. Y además también cómo es que cosas del Antiguo Testamento que fueron escritas hace 500 años o 600 años, dependiendo de los libros, van a seguir ligados a este evangelio, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso la gente no iba a creer, por eso la gente de hecho sigue sin creer, porque tenía que cumplirse lo que estaba escrito. Isaías dijo esto no para que la gloria de Jesús fuera vista de una manera, pero también Isaías lo decía porque veía que la gloria estaba en todo su esplendor, y a pesar de eso, la gente no quería creer en Jesucristo. Muchos creían, pero ¿sabes qué pasa? Pasa lo que ahora pasa. Seguían teniendo miedo de aquellos fariseos, que eran los grupos religiosos, y también tenían miedo de que los mismos fariseos fueran a sacarlos de las sinagogas y decían que creían en Jesucristo. Entonces a ellos les gustaba más, realmente aquí vemos el honor del hombre y el honor de Dios. ¿Y sabes qué? Esto es muy peligroso, porque nosotros, una vez que decidamos creer en el Señor Jesucristo, no debemos de tener más fe o más confianza en los hombres, sino en el mismo Dios. Es lo que la Biblia nos muestra. Entonces mira, quiero que leamos esto juntos. Vamos al versículo 44-50 de en tu Biblia, del capítulo 12 de Juan, y dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Esto es muy importante porque dice que el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Una vez que leemos esto, yo quiero explicarte algo muy sencillo.
recuerda que Dios tiene 3 personas. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto quiere decir, es una Trinidad. Entonces, cuando los 3, cuando hacemos referencia a alguno de los 3, estamos hablando de la misma persona. Recuerda que Dios son los 3. Por eso dice que el que cree en mí, eso quiere decir, el que cree en Jesús, cree en su Padre, cree en Dios. Entonces esto es muy importante. Vemos que la gente no tenía otro camino más que Jesús para poder creer en Dios. Y hasta aquí nada más quiero hacerte una última pregunta. ¿Qué es lo que vas a decidir creer después de escuchar esta enseñanza? Yo quiero decidir creer en Jesús porque no vino a juzgarme, vino a salvar al mundo, justamente como dicen estos capítulos. Entonces es muy importante que hagamos una decisión hoy y acuérdate que cada decisión que tomamos afecta nuestras vidas a futuro. Entonces es importante que estés meditando en esto. Ya por último, quiero decirte que el versículo que vamos a memorizar en este día es Juan 12:32 y dice: y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Anótalo por favor en una hoja y nada más rápidamente como un ejemplo, y también si tú lo tienes en casa puedes hacerlo. Mira, yo tengo este imán. Este imán es óvalo. Y fíjate que yo le pedí a mi mamá que me diera unos palillos. ¿Esto sabes qué es? Los clavos están aquí. Y tengo un montón de clavos en la hoja, no los vas a ver tantos. Pero bueno, este imán es el Señor Jesús y estos clavos son todos nosotros. Si yo hago esto, ¿qué va a pasar? Mira, todos fueron atraídos al imán. ¿Sabes? Leyendo la palabra de Dios y todas las lecciones que hemos visto, esto es lo que pasa cuando nosotros decidimos creer. Somos atraídos a Jesús por una fuerza muy especial, por la misma fuerza que somos convencidos, esto es el Espíritu Santo, de quién es Jesús. Entonces, yo nada más quiero decirte que esto es lo que busca el Señor de nosotros, que nosotros seamos atraídos como estos clavitos al imán, porque ¿qué pasa si nosotros somos rechazados? ¿Qué pasa si no podemos llegar al imán de una manera correcta? Pues vamos a sufrir, tal vez no vamos a tener la misma esperanza que el Señor Jesús nos decía en su palabra. Entonces esto es muy importante, amiguito, porque ¿sabes qué va a pasar el día de mañana? Tal vez si tú mueres y yo muero y nadie puede compartir a otros acerca de estas verdades, mucha gente no va a tener esperanza y sobre todo mucha gente no va a tener una vida. Y esto es lo que busca el Señor Jesús, que todos tengamos una vida plena y eterna. Y lo único que debemos de hacer es permitir que Él sea la luz de nuestro mundo. Entonces, amiguito, tenemos mucho trabajo esta semana. Yo nada más te quiero pedir que si puedes hacer esta actividad con el imán la hagas. No es como una tarea, solamente es para que tú puedas ver lo que el Señor está diciendo en su palabra, también con ejemplos, ¿no? Ejemplos básicos como este que podemos ver. Entonces, esto ha sido todo por hoy, amiguitos, y realmente estoy muy contenta de poder compartir esto. Esto realmente ha tocado mi corazón y quiero decirte que es muy especial que yo lo pueda compartir contigo, porque también tú, aunque seas pequeñito o grande, más o menos, tienes esa tarea. Tienes la tarea de compartir esto que acabamos de ver con tus primos, con tus amigos, con tus vecinos, para que otros puedan ver y saber de Jesús y no seamos como los judíos que no le creamos, que lo rechacemos. Entonces, trabajemos duro, amiguitos, y bueno, vamos a orar para despedirnos. Señor, cuántas gracias por esta lección, Señor. Gracias porque vemos el gran sacrificio que estás a punto de hacer, Señor, y que lo haces por este mundo a pesar de que somos increíbles, a pesar de que somos como estos niños de Jesús. Sí, Señor, en misericordia, Señor. Ayúdanos, Dios, en Cristo Jesús.